te presento a vos y a la propuesta y bueno, y largamos con este proyecto que nos vas a contar que es súper interesante. Bueno, Juan Soca, sí, es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales, se especializó en Evaluación Educativa Estandarizada y ha trabajado en el INED como director de la Unidad de Evaluación de Aprendizajes y Programas. Tiene un currículum mucho más amplio, pero bueno, estos son como los principales ejes de su trabajo y de su trayectoria. Y lo que nos interesa hoy es que, bueno, desde el año pasado él está integrando una investigación, ¿sí? que surge desde Red Global de Aprendizaje como investigador y responsable del proyecto, que se llama Aulas Activadas en Educación Media. Y es de lo que nos viene a contar hoy. Un poco, bueno, fue una investigación que se realizó en Centros Red para ver algunas cosas que ahora nos contarás. Entonces queremos saber, bueno, cuáles fueron las conclusiones y resultados que han podido tomar desde ahí, que me parecen, yo ya tuve la oportunidad de escucharlo a Juan y es súper interesante también para nuestra labor como docentes. Bueno, Juan, bienvenido a este espacio. bueno, muchas gracias. Bueno, primero les voy a contar qué es Aulas Activadas. Como decía Ana Laura, es una investigación que se realizó durante el año pasado, cuyo principal objetivo era poner a prueba la hipótesis central de trabajo que hay detrás de la red global de aprendizajes. Evaluando cómo el trabajo docente desde una perspectiva de aprendizaje profundo, lo que denominamos docente activador, afecta el compromiso o la implicación, lo que en la literatura, sobre todo anglosajona, se denomina engagement, de los estudiantes de primer año de educación media con ciertas asignaturas que seleccionamos para evaluar. Para esto tuvimos que generar otros objetivos secundarios, ir cumpliéndolos. El primero fue construir un conjunto de instrumentos y de escalas para poder realizar mediciones que sean válidas y confiables, tanto de la idea del constructo o concepto de docente activador, como el de motivación intrínseca de los estudiantes y como el de engagement de los estudiantes. Esto además, el segundo objetivo fue, bueno, aplicar 2 veces durante el ciclo escolar estos cuestionarios, de modo de, por un lado, generar 2 momentos de validación de los instrumentos en la misma población, que es algo que aumenta la confiabilidad de las mediciones. Y por otro lado, también realicé análisis de asociación, que vamos a ver qué resultados nos dieron, para poner a prueba las hipótesis que teníamos también en 2 momentos del tiempo y con la misma población. Claro. Y por último, el otro objetivo que queríamos ver es tener una investigación que en cierto sentido es longitudinal y que nos permitía establecer qué cambios hay en el engagement de los estudiantes entre la mitad del ciclo escolar, que es cuando hacemos la primera medición, y el cerca ya del final del ciclo escolar. Es una investigación Entonces, que... Sí. ahí va, un poco como para resumir y sobre todo para los que se van sumando. O sea, fue solo durante el 2019 el proyecto, la investigación, y ahí evaluaron como el impacto de lo que nosotros desde la red denominamos docente activador en la motivación de los estudiantes. En la implicación de los estudiantes con sus asignaturas, porque diferenciamos motivación, sobre todo motivación intrínseca, ya les voy a contar para qué lo diferenciamos, de lo que denominamos engagement, que tiene que en una traducción rápida uno podría decir es estar enganchado con algo, es decir, algo que te cuelga, que te copa hacer, como concurrir a clases de determinadas asignaturas y sobre todo en relación a la interacción que se da con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que lo hicieron con primer año, ¿y en cuántos centros educativos Se estuvieron? hizo en 22 centros educativos, se tomó como universo los 33 centros de profundización que había en educación media, tanto de secundaria como de educación técnico-profesional, y fue una investigación que no es representativa, justamente te estaba diciendo eso, porque se invitó a los centros a participar, es Claro. decir, participaron solo los centros cuyos docentes y directores decidieron participar. Y Y así otra pregunta, fueron, sí. ¿eran de Montevideo o Montevideo Interior? No, eran de Montevideo Interior. La mayoría de los centros de profundización están ubicados en el interior del país. Había algunos centros también en Montevideo, pero la gran mayoría eran en el interior.
y participaron 18 centros de educación secundaria, no, perdón, 16 centros de educación secundaria y 8 centros de educación técnico-profesional. Perfecto. Bueno, las aplicaciones las realizó nuestra asistente de investigación, Janina Gallo, junto con el equipo de nuevas mediciones de la Red Global, y también en algunos casos nos apoyaron algunos mentores del equipo de acompañamiento en territorio, porque si bien la aplicación de los cuestionarios se hacía en la plataforma SEA, era importante que siempre hubiera alguien del equipo para ver si surgían inconvenientes, contestar dudas, si los estudiantes tenían alguna duda sobre el sentido de las preguntas que les hacíamos. Entonces era importante que no fuera autoadministrado como se hacen algunas de las aplicaciones a través de SEA, ¿no? Uh-huh. Eh, y ahí, pregunta sigo con sí. esto de la población en la que estuvieron. ¿Las asignaturas eran como al azar o eligieron algunas en particular? No, elegimos en particular las asignaturas, asignaturas que tuvieran una carga horaria similar, y elegimos historia y biología, y geografía y ciencias físicas. Esas fueron las 4 asignaturas por las cuales se les preguntó a los estudiantes que encuestamos. Fueron en la primera aplicación unos 520 estudiantes, y en la segunda aplicación fueron 480 estudiantes, más o menos. Es decir, se contó con un buen número de estudiantes para después poder hacer los procesamientos estadísticos, ¿no? Claro, perfecto. Bien, ¿y qué evaluaron durante el proceso? Y básicamente evaluamos, tratamos de medir 3 constructos o conceptos. Uno fue el trabajo como docente activador, ¿no? Que es quizás el que más trabajo nos dio, porque hay menos literatura y menos escalas desarrolladas para acercarse a este fenómeno. Luego el engagement, o el compromiso y la implicación de los estudiantes, y luego la motivación intrínseca de los estudiantes. ¿Por qué separamos engagement de motivación intrínseca? Bueno, el engagement es un constructo multidimensional que se puede diferenciar, y se diferencia en la literatura de la psicología de la educación de la motivación. Porque se ha conceptualizado más bien en términos de acción, o como en las manifestaciones comportamentales y afectivas de las motivaciones que tienen los individuos. Esta conceptualización parte de que alguien está implicado en algo y por tanto dicha implicación no puede ser separada de su entorno, de su contexto, y esto significa que esta implicación es maleable, es decir, que responde a variaciones en el contexto, y por tanto las escuelas pueden intervenir para aumentar la implicación de los estudiantes en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Por el contrario, la motivación intrínseca está más definida como una cuestión más individual, como que alguien está más o menos motivado intrínsecamente, por ejemplo, al aprendizaje. Exactamente. Pues me gusta historia, entonces, bueno, voy a tener como otra motivación para esa asignatura. Exactamente. Entonces tratamos de separar esas dos cuestiones y ver cómo interactuaban entre sí. La motivación intrínseca se define como la participación en una tarea como un fin en sí mismo, ¿no? Por razones que pueden ser el desafío, la curiosidad, el dominio de una tarea o de una materia, y tiene 2 grandes orientaciones. Una es intrínseca, es interior, y la otra es extrínseca. La intrínseca, como te decía, refiere más bien a la tendencia de moverse por el deseo de curiosidad, el desafío, mientras que la extrínseca alude más a la consecución de metas externas, por ejemplo, la recompensa por una nota, por la aprobación del docente, por la aprobación de los padres o de los pares. Y además se ha encontrado, incluso en estudios nacionales, que la motivación intrínseca redunda en aprendizajes más profundos y en un mejor rendimiento en comparación a personas que están más orientadas extrínsecamente. Entonces, utilizamos esta idea de motivación intrínseca como una variable de control, y para probar lo que en la red global de aprendizaje se denomina hipótesis de equidad. Es decir, que el docente activador, el impacto del docente activador en la implicación, en el engagement de los estudiantes, es mayor en estudiantes que están menos motivados intrínsecamente. Que esa es la idea más interesante, una de las ideas más interesantes que tiene la red. Es decir, es una hipótesis que trata de romper
con las brechas de inequidad que tiene el sistema educativo. Ujú. Y por último, el último concepto que te decía que fue el más difícil para nosotros de poder construir instrumentos, porque los otros había instrumentos ya disponibles, incluso aplicados a nivel nacional. La escala de motivación intrínseca fue desarrollada en el marco del estudio Aristas, de la Evaluación Nacional de Aristas, y así también algunas de las escalas que vamos a utilizar en docente activador, pero era, digamos, un constructo más complejo al cual acercarnos. Entonces lo dimensionamos, nos fuimos acercando a su mediación a través de las propias dimensiones de actuación que promueve la red global, ¿no? Ahí lo dimensionamos en 4 grandes dimensiones. Por un lado, las alianzas para el aprendizaje. Entonces ahí medimos 2 subdimensiones, la comunicación de los criterios y los objetivos de logro por parte del docente hacia los estudiantes. ¿Qué estrategias ha desarrollado de trabajo junto con otros actores, con personas del barrio, de la comunidad, con la familia de los estudiantes, con estudiantes de otras clases o con otros docentes? La segunda dimensión fue lo que en la red se denomina ambientes de aprendizaje, y aquí desarrollamos 4 subdimensiones. Una es la que llamamos voz del estudiante, que tiene que ver con la apertura de los docentes a la participación de los estudiantes en cuanto a la definición también de tareas y actividades a realizar, ¿no? La otra subdimensión fue el clima del aula, que tiene que ver con qué tan buena es la relación entre estudiantes y docentes. La promoción del trabajo colaborativo, o sea, qué tanto se promueve el trabajo en grupo, ya sea dentro del aula o con compañeros de otras clases o de otros grupos. Y finalmente, qué tanto se trabaja fuera del aula, porque también para el desarrollo de proyectos de trabajo por proyectos, en el marco de las actividades de aprendizaje profundo, se promueve también trabajar fuera del aula, en otros espacios, que no necesariamente tienen por qué ser los escolares. Uh-huh. Y la tercera dimensión fueron algunas prácticas pedagógicas, los procesos de retroalimentación evaluativa que hacen los docentes a sus estudiantes, el trabajo por proyecto, que tanto se diseñaron proyectos para trabajar de manera conjunta. Y otra de las subdimensiones fueron qué tanto se llevaron adelante procesos de auto y coevaluación entre los estudiantes. Y finalmente la última dimensión tiene que ver con el apalancamiento digital, es decir, qué tanto se utilizaron durante los cursos herramientas digitales para la búsqueda de información, para compartir los resultados de los trabajos con otras personas, por ejemplo. Esa fue la manera que encontramos para poder medir la idea de docente activador en el aula. Bien, o sea, ustedes lo que tomaron fue como los 4 nodos que propone la red, esto de alianzas, ambientes, apalancamiento y prácticas pedagógicas, y a partir de eso construyeron estas dimensiones, ¿no? Y vieron, bueno, el docente activador debería cumplir esto. Entonces, como cada estudiante evaluaba ese cumplimiento o no, y cuánto afectaba en eso tanto el engagement como la motivación. Exactamente, eso fue lo que fuimos viendo. Perfecto. Y bueno, las hipótesis centrales que manejábamos son las hipótesis de la red global de aprendizajes. Hay una hipótesis central o principal y una subsidiaria. La hipótesis central es que la presencia de un docente activador se relaciona con mayores niveles de compromiso o de engagement con la asignatura por parte de los estudiantes. Uh-huh. Y la hipótesis subsidiaria, que es la hipótesis que en la red se denomina hipótesis de equidad, decimos que el efecto del docente activador en el engagement de los estudiantes es mayor en aquellos estudiantes con riesgo de tener un menor aprovechamiento escolar, y ese riesgo lo aproximamos a través de su motivación intrínseca. Es decir, esperamos que el efecto del docente activador sea mayor en el engagement de los estudiantes, sea mayor en estudiantes que de por sí están menos motivados. Claro. Eso es lo que se denomina la hipótesis de equidad. Bueno, y bastante interesante esto de que, porque a veces creemos que
generamos como mayor impacto en los que ya vienen, ¿no? Motivados. Exactamente. Entonces, Bueno, y justamente eso es uno de los potenciales de cambio social que tiene, socioeducativo que tiene la red en un sistema educativo que tiene resultados tan inequitativos, la posibilidad teórica y, como veremos también, lo pudimos más o menos comprobar empíricamente, de afectar a aquellos estudiantes, de motivar más a los estudiantes que están menos motivados, ¿no? exacto. Que eso es lo interesante de lo que propone la red. Exacto, sobre todo promoviendo como estos 4 nodos, ¿no? Y creo que es súper interesante en esto que hay una herramienta que también propone la red, que es la de autoevaluación docente, que Así creo que es. va como muy de la mano con esta investigación, porque bueno, a ver, yo como docente, si quiero ser docente activador, debería evaluarme en estos cuatro nodos o estos 4 pilares. Exactamente. Sí, así es. Si bien no utilizamos los mismos instrumentos que Claro. están, o sea, las mismas preguntas que están disponibles para los docentes en la autoevaluación, sí tienen la misma lógica teórica, digamos. Ujú. Claramente las preguntas o lo que nosotros denominamos ítems tienen que estar ajustados a la experiencia de los estudiantes, pero también a su edad. Es decir, no le podemos preguntar Claro. directamente sobre procesos de coevaluación, ¿no? Sino que tenemos que buscar la forma quizás más simplificada de poder generar preguntas que ellos puedan responder, pero que vengan en este mismo sentido teórico-conceptual. Perfecto. Así que una recomendación que sacamos en este momento es la invitación a los docentes a realizar esta evaluación docente que bueno, que también les va a permitir como acercarse a Exactamente. este concepto de docente activador. Así es. Bien, entonces seguimos por el desarrollo, ¿no? Ahí van. Bueno, en primer lugar, bueno, lo primero que hicimos fue revisar la literatura y los instrumentos de medición disponibles, tanto a nivel nacional como internacional. Ahí comenzamos a integrar lo que nosotros denominamos escalas, que básicamente son un conjunto de preguntas que van en la misma dirección para tratar de medir un concepto que es un concepto complejo y no se puede aproximar a través de una sola pregunta. Claro. Y finalmente, para asegurarnos que las preguntas fueran comprendidas, pero que también tuvieran sentido con la experiencia que tienen los estudiantes en sus propias aulas, antes de la primera aplicación que se realizó en junio, hicimos lo que denominamos entrevistas cognitivas con estudiantes de primer año de educación media, probando toda la batería de instrumentos que habíamos construido y luego reduciendo o mejorando algunos ítems que mostraban problemas y luego reduciendo para tener una versión final de los cuestionarios. Bueno, en segundo lugar también se seleccionaron los grupos para participar. Ya vimos cómo fue esto en realidad, que fue por invitación y finalmente participaron 24 centros de educación media. Y bueno, como te comentaba, las preguntas sobre las actividades docentes se circunscribieron a las asignaturas de historia, biología, geografía y ciencias físicas. Lo que hicimos fue que la mitad de los estudiantes de cada uno de los grupos seleccionados contestaran sobre las prácticas docentes de sus profesores de historia y biología, y la otra mitad sobre sus profesores de historia y geografía. Esto para eliminar lo que llamamos el factor cansancio cuando uno contesta un cuestionario, ¿no? Si Claro. uno, sobre todo si las preguntas son las mismas, nada más que lo que te cambia es a qué te El estás sujeto. refiriendo, el sujeto de la evaluación. Digamos, para evitar eso, lo que hicimos fue partir los grupos seleccionados en dos, de manera que la mitad contestaran sobre 2 asignaturas y la otra mitad sobre otras 2 asignaturas. Bueno, y como te decía, participaron alrededor de 500 estudiantes en cada una de las aplicaciones. Una pregunta que siempre nos hacen es, o por lo menos cuando hemos hecho alguna presentación de esto, es ¿por qué le preguntamos a los estudiantes y por qué no les preguntamos a los docentes? Y en realidad la respuesta es una respuesta muy práctica y tiene que ver con que para luego hacer procesamientos estadísticos uno necesita una gran cantidad de respuestas, porque si no, las relaciones que uno busca encontrar no se discriminan, es lo que luego uno dice que no es significativo estadísticamente, en general es porque tiene pocos casos.
y era mucho más económico conseguir 500 estudiantes que conseguir 500 docentes, 500, claro. claramente. Entonces, por eso es que se hizo este tipo de abordaje con los estudiantes. Claro, pero también se podría, o sea, se podría como haber hecho esto de la misma herramienta que utilicé para los estudiantes, utilizar algo similar y como no correlacionar con el docente, a ver si él piensa que hace o no hace, porque a veces puede cambiar como la percepción que tiene el docente a la que tienen los estudiantes. ¿Me explico? Sí, 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 claro. Bueno, de hecho, lo hicimos, no lo hemos analizado aún, Ujú, pero la cuestión es que son muy pocos casos. claro. Si uno piensa, son alrededor de, habíamos obtenido cerca de 90 respuestas docentes, o sea, un docente, pues, 4 docentes por cada uno de los grupos seleccionados. Claro. Entonces son muy poquitas como para poder hacer este tipo de análisis, que son estadísticos y necesitan Ujú. muchos casos. Igual, en términos generales, te puedo decir que no varían mucho las respuestas. En realidad no varían mucho las respuestas. Los docentes son muy críticos sobre sí mismos cuando contestan, o sea, te dicen esto no lo hago o esto lo hago sin ningún problema. Entonces, lo que vimos es que hay cierta convergencia entre las respuestas de los Claro. estudiantes y de los docentes. Creo que ahí también la clave está como en preguntarles de manera adecuada a los estudiantes de que entiendan la estrategia como pedagógica de atrás, ¿no? Porque puede que si yo le pregunto, tu docente te da feedback y el estudiante no sabe Claro, en realidad qué es el feedback, va a decir, claro, bueno, claro, no. claro. Y puede que el docente sí lo estuviera haciendo, ¿no? No, claro, sí. Por ejemplo, en prácticas de coevaluación, la pregunta es si el profesor de la materia que sea, de cualquiera de estas 4 materias, les ha pedido que califiquen o pongan nota al trabajo de otros compañeros. Claro. Eh, Y si para está no como a lo preguntarle concreto. exactamente, la idea es tener preguntas concretas y que respondan también a la realidad que viven los estudiantes en las aulas. O sea, una pregunta muy simple es si han trabajado en grupo con otros compañeros de clase en lo que va del año. Claro. Y cuántas veces, más o menos, que estimen la cantidad de veces que han trabajado en grupos. Eh, si bien con eso no se puede cualificar, y valga la redundancia, la calidad del trabajo grupal o cómo fue dirigido por parte del docente, sí tenemos una aproximación así, por lo menos el fenómeno se dio o no se dio, ¿no? Es decir, si han trabajado o no han trabajado en grupo. Sí, es un trabajo interesante y difícil tratar de generar preguntas concretas para que los estudiantes te puedan responder claramente, ¿no? Ujú. Sí, me imagino esto como del piloto, ¿no? De probar, ver cuáles realmente se entendieron y comprendieron y dan bien, para, bueno, después reformular la pregunta también, que eso lleva un tiempo dentro de la investigación. Sí, es de las cuestiones que llevan más tiempo. Finalmente los procesamientos estadísticos son un poco más rápidos y es lo que te asegura finalmente tener mediciones válidas y confiables. Claro. Porque finalmente uno puesto frente a un cuestionario contesta aunque no tenga mucha idea de lo que le están preguntando. Entonces la idea es probar bien esas preguntas antes de hacer las aplicaciones a gran escala, de manera de tener por lo menos indicios de que las preguntas están bien formuladas y son Ujú. comprendidas sobre todo, ¿no? Claro. Me interesa como preguntarte los resultados y las conclusiones, pero también se encontraron alguna relación con estas dimensiones que veíamos, ¿no? Con alianzas, ambientes, apalancamiento y prácticas. Si hicieron algún tipo de relación, por ejemplo, el docente activador, lo primero que valora el estudiante es tal, o lo que tiene más impacto es tal dimensión o aquella otra. Sí, eso lo hicimos con una técnica que se denomina análisis factorial, que en realidad lo que hace es tratar de ver qué ítems van en la misma dirección en las respuestas. Y de estas 10 subdimensiones Ujú. que les comentaba al principio que habíamos medido en relación al docente activador, 6 de ellas resultaron significativas dentro del constructo global docente activador. Es decir, hay 4 de ellas que nosotros no las encontramos como significativas para este constructo. Ellas son, bueno, en Alianzas para el Aprendizaje, la que fue significativa fue la comunicación clara de los criterios y objetivos de logro. En ambientes de aprendizaje,
y esto después lo comentamos un poco más, ya hay bastante literatura, incluso nacional, y bastante investigación alrededor de esto, la idea de voz del estudiante, de participación del estudiante como aprendiz, tuvo también una buena, lo que nosotros llamamos buena carga factorial, el clima de aula, es decir, el tipo de relación que se establece entre el docente y el estudiante es también una de las subdimensiones importantes. En prácticas pedagógicas, los procesos de retroalimentación y el trabajo por proyectos fueron también los que resultaron significativos, y también resultó significativo el uso de herramientas digitales. Ahora bien, te puedo decir, en cuanto a lo que nosotros llamamos, los investigadores llaman análisis de correlación, que nos permiten correlacionar estas subdimensiones con el concepto de engagement, con la medición que se hizo de engagement, la voz del estudiante, el clima del aula, la retroalimentación y el trabajo por proyectos esos componentes son los que que se relacionaron más con el engagement de los estudiantes. Se lograron unas correlaciones que son buenas para los niveles que se manejan en ciencias sociales, y además cuando uno junta esas 6 subdimensiones en una sola medida y la relaciona con la idea de engagement, se logró un muy buen nivel de correlación, que es de 0.5, las correlaciones varían entre -1 y 1, cuando es -1 es negativa perfecta y 1 es positiva perfecta. En los fenómenos físico-químicos se dan correlaciones de 0.8, pero en ciencias sociales una correlación ya de 0.3, 0.4 es una muy buena correlación. Es decir, encontramos una muy buena relación entre estas 6 subdimensiones y el engagement de los estudiantes. Bien, es súper interesante, me parece, como esto, porque creo que también resume como un montón de lo que hemos hablado en este espacio, que es esto de, bueno, cuáles son lo fundamental, ¿no? que tenemos que generar en la educación, pero sobre todo en este tiempo de cuarentena, que es esto de, bueno, el clima de aula te habla de vínculos, que es lo que primero dijimos, bueno, hay que priorizar en este momento, toda la educación priorizó esos vínculos. Después algo que hablamos mucho fue esto del codiseño, que es esto que vos decís, claro, ¿no? De la voz del estudiante. De la voz del estudiante. De tomar sus intereses, de empezar a trabajar con eso, que es todavía como un trabajo muy difícil para los docentes, esto de tomar esa voz del estudiante. Y después, bueno, el trabajo por proyecto, esto de, bueno, no el contenido como tema dado, ¿no? Sino, bueno, claro, generemos propuestas abarcativas y que sean también transdisciplinares en el sentido de que estén involucrados varios también, y la retroalimentación fundamental, que también Andrés estuvo en este espacio hablando acá un poco de evaluación formativa, que tiene que ver con eso, como cómo yo como docente puedo retroalimentar ese trabajo. Me parece fundamental que, bueno, que la investigación haya dado como estos puntos que los docentes ya vemos que son claves, pero que nos reafirma como que ahí tenemos que poner la fuerza. Exactamente. Bueno, y justo esto lo quería dejar como para el final también, porque vi la presentación de Andrés, y pensando en este momento de cuarentena y en la cuestión del engagement y de la motivación de los estudiantes en la enseñanza a distancia, en la que estamos inmersos un poco a la fuerza en este momento, mi reflexión era que sabíamos por varias investigaciones y por investigaciones no solo educativas, sino que tienen que ver con el desarrollo de la personalidad en la adolescencia y la juventud, que los centros, sobre todo de educación media, proveen un espacio para socialización entre pares, que es gran parte, es en sí mismo un factor motivante para los estudiantes, es decir, conocer y hacer amigos. Y que en estos momentos, digamos, este factor motivante tiende a desaparecer en esta nueva relación educativa a distancia, ¿no? Entonces, bueno, justamente quería rescatar estos dos puntos. Uno de ellos es la voz o la participación de los estudiantes y el trabajo en proyectos como una manera que puede llegar a impactar de manera positiva en la motivación de los estudiantes para enfrentar este momento de trabajo en los procesos de enseñanza y aprendizaje que son a distancia y los cuales falta justamente la motivación propia que da el estar con los pares en el centro educativo, ¿no? Claro, sí, tal cual. En ese sentido creo que es como el gran desafío que tenemos como docentes, ¿no? Cómo generar propuestas que
que promuevan esto, encontrarme con el otro, ¿no? Que no sea simplemente un consumidor del estoy frente a la pantalla esperando lo que el docente tiene para, ¿no? Para darme, sino cómo me involucro y me puedo involucrar con otros, que eso es un factor bueno, que ayuda un montón a la motivación y el engagement, sin duda. Exactamente. Y bueno, y siguiendo con estos resultados, bueno, como te decía, encontramos una relación significativa entre estas tus dimensiones y el engagement, así como entre el factor global, docente, activador y el engagement de los estudiantes. Luego, mediante una técnica que se llama análisis de varianza de un factor, nos permitimos probar la hipótesis central de la investigación, y lo que encontramos es que la presencia de un docente activador efectivamente se relaciona con mayores niveles de compromiso con la asignatura por parte de los estudiantes. Es una técnica que va más allá de la mera correlación estadística y lo que hace es reforzar este tipo de relaciones, no en un sentido de causalidad, porque para eso hay que hacer experimentos, pero sí permite acercarnos a mantener de manera más fuerte esta hipótesis de que el docente activador impacta en el engagement de los estudiantes. Otra cuestión interesante que queríamos ver era si esta relación que encontramos entre el docente activador y el engagement de los estudiantes se veía mediada o cambiada de acuerdo a la asignatura de la que se tratara. Claro. Y encontramos que no se modifica en términos significativos, es decir, que esta relación se mantiene para las 4 asignaturas estudiadas. O sea, claro. Encontramos que tanto en biología como geografía, historia o ciencias físicas, cualquiera de ellas, es mi hipótesis que en realidad en cualquier asignatura es una relación que debería funcionar, pero en el marco de este estudio que es acotado, encontramos que digamos, funciona en las 4 asignaturas que estudiamos. Bien, eso también es como un detalle súper interesante, porque a veces circula esto como, sobre todo entre los docentes, de bueno, tal materia es más aburrida, ¿no? En tal otra es más divertida, no sé, porque o vas al laboratorio, o tenés determinadas cosas, ¿no? Entonces es súper interesante que en realidad no depende de la asignatura, sino del docente. Claro, depende de las prácticas que el docente lleve adelante. Porque sí, uno puede pensar que en biología o en ciencias físicas el trabajo por proyectos puede diseñarse de manera más fácil, claro, porque ya los docentes cuentan con experiencia de laboratorio y eso es interesante para manipular o para construir proyectos de investigación situados, pero en realidad también en otras materias como historia y geografía ha funcionado esta relación que encontramos. Y bueno, después hicimos un análisis que se llama análisis de varianza para 2 factores, y aquí lo que intentamos analizar era la relación entre el docente activador y engagement en función de los distintos niveles de motivación intrínseca que tenían los estudiantes. Esto para poder comprobar la hipótesis de equidad, que la relación entre docente activador y engagement es más fuerte entre los estudiantes con menor motivación intrínseca. Claro. Lo que encontramos es que encontramos efectos en todos los niveles de motivación intrínseca, y de hecho, lo cual es una muy buena noticia, y además encontramos una pequeña reducción de la brecha de engagement, es decir, los estudiantes con menor motivación intrínseca tenían menos engagement, pero de ellos, los que tenían un docente activador, terminan con un engagement más cercano a los estudiantes con una mayor motivación intrínseca. De todas maneras, lo que encontramos es que esta relación, esta reducción de la brecha no es significativa en términos estadísticos. Y esto puede verse al número de casos que tenemos, que son francamente pocos porque aquí uno cuando hace este tipo de análisis lo que hace es fracciona su muestra, en este caso en 9 subconjuntos. Entonces ya algo que parece mucho, que son 500 casos, ya empiezan a ser menos casos cuando uno empieza a hacer este tipo de análisis. Entonces yo creo que haciendo un estudio quizás un poco más grande con una mayor cantidad de casos, podría llegar a comprobarse esta hipótesis que, como te decía al principio, para mí es una de las hipótesis más interesantes de la red global de aprendizaje por su potencial transformador de las relaciones, ¿no? de los logros desiguales que se encuentran dentro del sistema educativo, ¿no? Claro.
Sí, sí, totalmente. O sea, en este sentido, era lo que hablábamos hoy. Muchas veces creemos como que estos docentes como más potentes, a veces, bueno, como que pueden llevar como a un subgrupo dentro del grupo total, ¿no? Y siempre los rezagados creemos que es como más personal, a veces no tanto por el docente, pero en realidad tiene que ver con eso. Incluso podemos encontrar las potencialidades de ese docente para que desarrollen esta motivación en esos estudiantes. Exactamente. Y bueno, eh, otra cuestión que encontramos, ya que hicimos un estudio que tomó dos mediciones, que puede considerarse como un estudio longitudinal, eh, encontramos que hay una caída significativa en el engagement global de los estudiantes entre mitad de año y fin de ciclo escolar. Esto no nos parece raro porque en realidad tiene que ver con el factor cansancio. Digamos, uno cuando está ya terminando el año está más cansado que cuando empezó, su motivación puede llegar a caer un poco, pero lo interesante que encontramos y que abona un poco a la hipótesis esta de equidad es que los estudiantes con un docente menos activador tuvieron una caída en su engagement, pero los estudiantes con un docente más activador o que consideraban que su docente era más activador tuvieron un aumento en su engagement hacia el final del año, contrario a lo que uno desde el sentido común espera, ¿no? Claro. Que es decir, que vaya cayendo lo enganchado que estoy con mi proceso educativo durante el año, ¿no? Sí, sí, tal cual. Que nos pasa a docentes y a los estudiantes, ¿no? Que Sí, venimos claro, como muy sí, bien sí, 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 y al final ya estamos como en la bajada. Bien. exactamente. Y bueno, y por último, si bien se trata de una investigación exploratoria que no tiene con otros datos, no tiene otros datos más duros con los que relacionar el impacto del docente activador o de las pedagogías activas, como por ejemplo asistencia por aprobación, calificaciones, u otras medidas más duras, si se quiere, de aprovechamiento escolar, ¿no? Que no tienen que ver tanto con el compromiso, con la implicación de los estudiantes. Encontramos, por ejemplo, si uno lee el informe de Aristas Educación Media, se encontró que algunas de las subdimensiones que nosotros que estamos poniendo aquí y que además se midieron de la misma manera, porque son escalas que Aristas liberó y nosotros utilizamos Claro. por estar ya aprobadas. Por ejemplo, voz del estudiante y clima del aula se relacionan y a nivel nacional y en una muestra representativa en tercero de educación media con los desempeños evaluados en las pruebas de lectura y matemática. Es decir, digamos, si bien no tenemos una prueba y creo que no valdría el gasto hacer una prueba ad hoc para relacionar con estos resultados con tan pequeños casos, existen indicios de que este tipo de pedagogías también impactan en resultados más duros, como por ejemplo el resultado de una prueba, Claro. estandarizada, ¿no? Claro. Bien, perfecto. Bueno, Juan, muchísimas gracias por todos tus aportes. Creo que nos llevamos como esto de la invitación, ¿no? Bueno, a desarrollar estos como dimensiones centrales para ser docentes activadores y cómo así poder motivar, ¿no? A nuestros estudiantes para mejorar sus aprendizajes, porque ese es el fin último. Ese es el fin, claro. Exacto. Y incluso esta invitación a que somos capaces de hasta enganchar a aquel que creemos que está más alejado o más difícil. Exactamente. Como bueno. Exactamente. Y que si bien no lo podemos afirmar estadísticamente, parece que esta hipótesis de equidad funciona, es decir, justamente los que están con menos motivación intrínseca son los que parecen reaccionar mejor en el sentido de engancharse más con la asignatura que los que ya tienen una motivación intrínseca un poco más alta. Exacto. Mira, ahí están preguntando si hay algún lugar para ver la investigación. Esto aún no hay ningún lugar como para... Todavía no la hemos publicado. Bueno, justo antes de la declaración de emergencia íbamos a hacer una serie de presentaciones, unas 5 o 6 presentaciones, pero todavía no está la publicación definitiva, pero en breve se va a sacar una publicación de difusión, aparte del informe de investigación, que ya va a ser un poco más técnico. Lo interesante ahí es que también vamos a dejar los cuestionarios y todo para que se puedan utilizar, los docentes los puedan utilizar en sus clases, y bueno, y también para que tengan elementos para ser críticos con la investigación, ¿no? Que es algo que uno siempre busca para poder mejorar también los instrumentos que... Así que bueno, desde la red vamos a estar compartiendo cuando esté este informe y esta difusión, digamos, para hacerle llegar a todos
Ahí están preguntando de, bueno, de vuelta si está disponible. A la brevedad, dentro de algún tiempito ya va a estar disponible. Va a estar Estaba disponible. previsto, pero bueno, la cuarentena nos generó esta Exactamente. situación. Así que bueno, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, por todo tu trabajo, porque sin duda se nota que hay un trabajo detrás, y por estar acá con nosotros contándonos e invitándonos también a más, y invitamos a los docentes, como decíamos hoy, a realizar también la autoevaluación docente, que es un insumo súper valioso para todos los que conversamos hoy. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Ana Laura. Bueno, nos vemos, que andes bien, Nos saludos vemos. para Hasta todos. luego. Hasta luego. Saludos.